¿Por qué es significativo que llegue la primera mujer a la presidencia de México? Tomó 158 años desde que somos un México independiente para que una mujer pudiese ocupar una gobernatura. Y ha tomado 203 años para que una mujer pudiese ocupar la presidencia. La primera presidenta de México, la llegada de Claudia Sheinbaum a la silla presidencial, luego de 203 años de ser un México independiente, no es suerte. Tampoco lo es la mano dadivosa de alguno o varios hombres. No. La llegada de Claudia Sheinbaum como primera mujer en dirigir México es el resultado de la lucha de muchas mujeres a través de mucho tiempo. Recordemos que hasta principios del siglo pasado, la mujer no podía heredar, no podía abrir una cuenta de banco, no podía dirigir una empresa aunque fuera familiar, no podía estudiar, no podía divorciarse, mucho menos implicarse en la vida política del país. Ellas como escopeta, cargadas y en la esquina, decían algunos, y seguramente recordarán de algunos de sus abuelos. Otros decían, su lugar es en la casa, e impedían cualquier intento de cambio, con un no son asuntos de mujeres, váyase a la cocina. Afortunadamente ha habido mujeres rebeldes que levantaron la voz desde diversos ámbitos, mujeres en la política, por ejemplo, la monja roja del Mayab, Elvia Carrillo Puerto, que fue primera diputada local en 1924 y promovió incansablemente el derecho de la mujer al voto, el control de la natalidad y la educación mixta, laica e igualitaria entre los sexos. Mujeres como Hermila Galindo Acosta, quien logró convertirse en la primera mujer del Congreso Federal en 1952. Amalia González Caballero, la primera mujer embajadora de México, quien representó al país en Suecia en el 53, en Suiza en 1957, en Finlandia en 1959 y ante la ONU y en Austria en 1965. Y tuvo una labor política en diferentes secretarías de gobierno y también fue promotora del voto de la mujer y el derecho a ser votadas para diferentes cargos. Artistas como Aurora Reyes, una muralista que no se guardó sus opiniones políticas y levantó la voz a favor de los derechos de las mujeres, así como sus derechos políticos. También recuerdo a María Izquierdo, pintora, quien tenía como tema principal a la mujer, símbolo de fortaleza, a una Rosario Castellanos, escritora maravillosa, feminista, quien luchó por los derechos de las mujeres, a una excelente pintora como Leonora Carrington, que también fue escultora e inició el movimiento de liberación de las mujeres en los años 70. Y así hubo muchas otras artistas. También recuerdo científicas como Esther Chapa, quien fue activista, publicó El derecho al voto para las mujeres, una obra fundamental en la lucha feminista e incluso diplomática. Fue la primera mujer catedrática de microbiología en la UNAM y muchas otras científicas más. Pienso en activistas como Rosario Ibarra de Piedra, luchadora incansable por los derechos humanos y los derechos de la mujer, quien fue en 1982 la primera candidata a la presidencia. Nuestros derechos políticos dieron su primer paso, el 17 de octubre del 53, cuando se emitió un decreto para tener ciudadanía plena. Reconocían la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres y se nos otorgó, finalmente, el derecho a votar y ser votadas, y fue así como el 3 de julio del 56, las mujeres mexicanas pudimos votar por primera vez en las urnas. Fue hasta 1979 que tuvimos a la primera gobernadora, Griselda Álvarez, quien llegó a la gobernatura del estado de Colima. Casi 10 años después, en 1987, llegó Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala. En 1991, Dulce María Sauri en Yucatán, Rosario Robles en 1999 como jefa de gobierno interina. Amalia García se convirtió en la quinta mujer en ocupar una gobernatura en Zacatecas. Y 14 años después de su primera gobernadora, Yucatán tuvo Ivonne Ortega Pacheco en 2007. En Sonora llegó Claudia Pavlovich Arellano en 2015. Y la segunda mujer en llegar a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y primera en ser elegida de forma directa fue Claudia Sheinbaum en 2018.
Y en ese mismo año también tuvimos a Marta Erika Alonso, que se convirtió en gobernadora de Puebla. Lamentablemente solo estuvo a cargo por unos pocos días debido al fatal accidente que tuvo. En 2021, varias mujeres llegaron a gobernar varios estados. En Baja California, Marina del Pilar, Laida Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, 66 años después de su primera gobernadora. Maru Campos Galván en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuellar en Tlaxcala. Y en 2022, Aguascalientes con Teresa Jiménez, Quintana Roo con Mara Lezama y en 2023 el Estado de México con Delfina Gómez, quienes fueron las primeras gobernadoras de dichos estados. De 1979 al 2024, solo 18 mujeres se han convertido en gobernadoras en México. 18 mujeres, en comparación con los cientos de hombres que han gobernado. Y en la carrera por abrir camino hacia la silla presidencial luego de Rosario Ibarra de Piedra en 1982, le siguieron otras más. Cecilia Soto en 1994, Marcela Lombardo Otero, que fue fundadora del Partido Popular Socialista en 1984, Patricia Mercado en 2006, Josefina Vázquez Mota en 2012, Margarita Zavala en 2018, quien después de ir por el partido del PAN fue como independiente y terminó declinando. Finalmente en 2024 tuvimos dos candidatas mujeres, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo. En su libro Una lección para todas, Katia D'Artigues entrevista y registra la charla con Cecilia Soto, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota, que fueron candidatas a la presidencia como mencioné anteriormente. Hablaron de sus experiencias como candidatas. Realmente no fue fácil. El principal problema para las mujeres que han logrado llegar a ciertos lugares dentro de un partido, uno de tantos, ¿verdad?, es el partido mismo. El partido mismo, sin importar cuál, ha sido el mayor obstáculo, porque ha buscado dar mayor facilidad a posiciones clave a hombres. Recordemos el caso de las Juanitas, cuántas veces han usado a una mujer como florero para después terminar ellos gobernando o ellos tomando las decisiones. Tampoco podemos olvidar el caso más reciente con Xóchitl Gálvez, quien en diversas ocasiones fue incluso maltratada por Marco Cortés, líder del PAN. Las mujeres en la política se han enfrentado a muchos obstáculos, a la crítica si son de carácter o si se les ve más leales. Como diría Patricia Mercado en ese libro que escribe Katia D'Artigues, una mujer ambiciosa y protagónica es lo peor. Un hombre ambicioso y protagónico es un hombre fuerte. En él es un valor. Las miradas y los juicios son mucho más incisivos cuando se trata de una mujer. ¿Por qué es significativo que llegue la primera mujer a la presidencia de México? Aparte de que somos el 50% de la población y necesitamos esa representación, es significativo porque hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha lucha de muchísimas mujeres para lograrlo, porque ninguno de los derechos que hoy tenemos nos fueron regalados. Tuvimos que arrebatarlos, reclamarlos, exigirlos, conquistarlos, porque el ejercer nuestra capacidad política ha costado lágrimas, desvelos, juicios, reclamos, abandono, soledad, rechazo, señalamientos. Mas no ha sido en vano. Independientemente de si votamos por Claudia Sheinbaum o no, de si coincidimos con el proyecto de la 4T o no, es un parteaguas el que México tenga su primera presidenta porque las mujeres dejamos de estar invisibilizadas. Aparecemos poco o nada en los libros de historia, en la literatura, en la ciencia. Y algunos dirán, pues es que han hecho poco. Es un error. Las mujeres hemos contribuido grandemente y no solo se nos ha mantenido en el anonimato, sino como un personaje secundario e incluso el personaje que es extra. Pero eso está cambiando. Las niñas y las jóvenes tendrán un referente, podrán aspirar a ser presidentas y no será algo imposible. Por eso Claudia Sheinbaum afirma que no llega sola, porque llega gracias a todo el trabajo y empeño de tantas y tantas mujeres. Junto con ella llegan nuestras ancestras que soñaron con la igualdad en derechos y oportunidades para las mujeres. Llegan nuestras hijas que podrán tener un símbolo y un referente y podrán ver hasta dónde pueden llegar.
y llegamos todas las mujeres, porque aunque no todas han luchado por los derechos de nosotras, a todas nos beneficia alcanzar lo que parecía inalcanzable en un país que por siglos fue construido para, por y alrededor de hombres. Hoy es tiempo de mujeres e independientemente de coincidir o no con el proyecto de quien será nuestra primera presidenta, se marca un hito histórico. Será un antes y un después. Y aquí estaremos muchas también para apoyarle en lo favorable y para reconvenirle cuando sea necesario. No llega sola, efectivamente, llegamos todas y nos aseguraremos de que así sea. Yo soy Lizzy Santoyo, esto es Política con Lizzy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Este es el primer video que grabo después de la operación que tuve de paratiroides, por eso el pañuelito, y me ha dado mucho gusto volver otra vez a compartir con ustedes. Recuerda, seamos aquello que queremos ver